Pues el día de hoy tenemos el gusto de que nos vaya a platicar Jerónimo Cortés. Muchos de ustedes, por supuesto, lo conocen porque es un orgullo el que sea profesor de esta facultad. Jerónimo tiene aparte una larga trayectoria, empieza en el kindergarten, estuvo en el mejor kindergarten del país, en el cual afortunadamente estuvimos juntos kindergarten y primaria. Así quedamos de jodidos después, así que claramente nos hacían cosas gachas en ese lugar. Hizo su licenciatura aquí, en la facultad, y después de eso la maestría y doctorado la hizo en nucleares, aquí al ladito. Después de hacer un ratín de postdoc en lo que pasaban algunas otras cosas en el resto del mundo, aquí mismo en ICN, se lanzó a España y estuvo en España haciendo el postdoctorado, trabajando con Guillermo Mena desde el postdoc, ¿no? Trabajando con Guillermo Mena, quien es uno de los expertos mundiales en campos en fondos curvos. Y después de trabajar con Guillermo Mena, regresó para acá a México, entró un ratito ya como profesor a la UACM, a mejorar a la banda de Iztapalapa. Sí está en Iztapalapa eso, ¿no? ¿Dónde está? San Lorenzo. En San Lorenzo. Entonces lanzó para allá, estuvo trabajando ahí un rato y ya desde el 2007 se incorporó aquí a la Facultad de Ciencias. De partir entonces, todos ustedes lo conocen, lo quieren, algunos de ustedes no habían nacido en el 2007, pero ya habían otros estudiantes como ustedes que lo adoraban en aquel entonces. Desde el 2007 está acá y es profesor titular B, trabaja en ello. Jerónimo es uno de los expertos, probablemente sí, es uno de los expertos nacionales en teoría de campos en fondos curvos, es uno de los principales. Y además de teoría de campos en fondos curvos, ha trabajado en Loop Quantum Gravity, todo el mundo tiene efectos. Y justamente en gravitación cuántica por lazos es que nos va a platicar en parte el día de hoy de cómo ataca lazos al problema de la cuantización de la gravedad. Y en general, o sea, también trabaja en relatividad general, es un experto en ello mismo. Así que eso es lo que nos va a contar el día de hoy. Como notarán, es un gusto tenerlo siempre como profesor y que nos platique el día de hoy es un lujo. Así que démosle una calurosa bienvenida. Gracias. Bueno. Pues muchas gracias. Tiene sus ventajas haber llevado el kinder con él. Ya no se acuerda que yo le quitaba la torta porque él es más grande que yo. Bueno, como el título dice, yo les voy a platicar sobre más allá de la relatividad. Pero antes de empezar, déjenme hacer un poquito un recuento histórico antes de entrar en la materia. Entonces nos vamos hasta la época de Newton, cuando Newton publica sus Principia. Entonces la mecánica newtoniana, como ustedes saben, no considera nada cuántico. En principio, antes de la ley de la gravitación universal tampoco hay constante gravitacional y no hay ninguna velocidad privilegiada. En ese mismo año también está la gravitación universal y entonces prendemos la constante en este eje. Este es un cuadrito así como de caricatura para hacer el recuento histórico. En 1905, como ustedes saben, se publican los trabajos de Einstein sobre la relatividad especial y ahí ya tenemos una velocidad privilegiada. Y si tomamos las dos constantes, tomamos gravitación y relatividad especial, la teoría que es consistente con estas dos constantes es la que conocemos como la relatividad general, que se dio a conocer en 1915, o sea que ahorita estamos a casi 103 años de la relatividad general. En los 20s y 30s, sobre todo, aunque un poco antes y seguro después también, se desarrolló la mecánica cuántica, como ustedes saben, y si tomamos la constante gravitacional, o sea que haya gravedad y mecánica cuántica, lo que tenemos es, digamos, algo así como una gravitación cuántica newtoniana. Ahora, si prendemos la relatividad especial y mecánica cuántica,
entre los 30 y los 40 se desarrolló lo que se conoce como la mecánica cuántica relativista, que, bueno, esto dio pie a una serie de avances increíbles, sobre todo esto es, digamos, el génesis de lo que después derivó en los 70s en el modelo estándar de la física de partículas. Y si tomamos en cuenta todas las constantes fundamentales, en principio lo que vamos a tener es una teoría de la gravitación cuántica que todavía no la tenemos. Aquí puse 2000, pero podría ser 3000, no sé. Yo espero que alguno de ustedes lo resuelva, ¿no? Y si lo resuelve conmigo o lo resuelve solo, pues me busca y me pone y nos ganamos el Nobel. Bien, entonces, antes de ir ya al tema de la gravedad cuántica, déjenme platicar un poquito sobre relatividad general, ¿ok? Bien, como muchos de ustedes saben, los que por lo menos ya vayan en sexto semestre, la relatividad general está descrita por las ecuaciones de Einstein y el mayor aprendizaje que tenemos de la relatividad general es que la gravedad es geometría. Es decir, sustituimos las flechitas estas de fuerza de Newton por curvatura. Entonces, en palabras de Wheeler, ¿no?, la materia le dice al espacio cómo curvarse y el espacio le dice a la materia cómo moverse. Y yo estoy muy contento porque aquí yo le agregué energía, ¿no? Él no puso energía, pero sí también es la energía. Entonces, bien. Como ustedes saben, la relatividad general es la mejor teoría que tenemos actualmente para el espacio-tiempo, es una teoría de espacio-tiempo, ¿ok? Y entre sus logros y predicciones, los más relevantes, digamos, son los siguientes. El primero fue la prueba del cálculo del corrimiento del periodo de Mercurio. Como ustedes saben, el periodo de Mercurio era un problema que se venía arrastrando y que se metía bajito de la alfombra, porque no daba, ¿no? Se hacía el cálculo newtoniano y no nos daba lo que los astrónomos medían. Entonces lo metían abajo de la alfombra y de vez en cuando lo sacaban y decían, es que a lo mejor hay un planeta que está entre Mercurio y el Sol. Y de hecho a ese planeta hasta le pusieron nombre, le pusieron Vulcano, porque pues, seguro hacía mucho calor, ¿verdad? Bueno, eso no era gratuito, porque ya antes la experiencia había dado que... ¿Alguien sabe cómo se descubrió Neptuno? ¿No? O sea, Neptuno es el primer planeta que se descubre con papel y lápiz. Y lo que pasó ahí en Neptuno es que veían un comportamiento anómalo en la órbita de Urano, y entonces Le Verrier, que era un cuate muy abusado, pues pensó que si ponía un planeta en cierto lugar, podía lograr describir la órbita de Urano, el comportamiento que era un poco anómalo, y justo, casi dijo, vean para allá, y vieron para allá, y ¡pum!, encontraron a Neptuno. Y eso fue, eso predeció al asunto del perihelio. Entonces, la gente tenía como muy presente que podía haber, para resolver el problema del perihelio de Mercurio, podía haber un planeta que produjera un efecto y que con eso ya se pudiera llegar al corrimiento correcto del perihelio de Mercurio que se observaba. Sin embargo, pues por más que observaban y buscaban, no hallaban el tal Vulcano, y cuando llega a la relatividad general, uno hace el cálculo y sale exacto. Entonces, este es uno de los logros que reproduce, digamos, la observación. Luego tenemos la predicción de la deflexión de la luz, ¿no? Esta la midió, si no me equivoco, por primera vez muy bien Eddington. Después tenemos la predicción de agujeros negros, la radiación gravitacional, que como ustedes saben hace no mucho tiempo, que son 3 años tal vez, hace 3 años se midió ya de manera directa. Ya se tenía evidencia indirecta con un sistema binario, pero hace 3 años ya se tuvo
una medición directa de la radiación gravitacional. Esta es ya realmente una ventana que seguramente va a tener, nos va a dar un conocimiento muy, muy generoso sobre el universo. No sé si ya habrán invitado alguna vez a Miguel, ¿no? Pues Miguel Alcubierre es un experto en estas cosas de radiación gravitacional. Y bueno, realmente vamos a aprender muchísimo del universo con esto. Otra es el corrimiento al rojo gravitacional. Y otra más es que a partir de la relatividad realmente se abrió el campo de la cosmología moderna. Y con ello una serie de entendimiento, digamos, de la historia del universo maravillosa. Sin embargo, la relatividad tiene un problema, y tiene el problema de que a veces cuando calculamos o queremos saber qué ocurre en ciertas regiones bajo ciertas circunstancias, la teoría explota. Explota quiere decir que nos empiezan a salir infinitos por todos lados. Eso no siempre significa que la teoría no pueda remediarlo. De hecho, hay en otros lugares donde aparecen infinitos, pero se las arreglan de manera muy abusada, sobre todo los particulares, para encontrar un método y quitar esos infinitos y extraer una información que estaba escondida ahí. Sin embargo, en relatividad se intentó hacer eso y simplemente no es posible. Así es que esas singularidades son realmente singularidades de la teoría. La teoría explota. No hay manera de predecir nada, por ejemplo, en el interior de un agujero negro, o sea, no en el interior exactamente, pero cuando uno tiende al radio de Schwarzschild igual a 0, que si quieren piénsenlo como la entraña del agujero negro, o tampoco tenemos manera de describir lo que ocurre en tiempos muy, muy tempranos, cuando el universo nace. A falta de una descripción correcta para esa zona, lo llamamos Big Bang. Pues es una manera de decir, pues quién sabe, ¿no? Bien, entonces, digamos que el símil que hace la gente es decir, bueno, lo que está ocurriendo es lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué pasa si uno agarra su curso de electricidad y magnetismo, donde ve las ecuaciones de Maxwell, y todos aprendemos que cuando una carga está acelerada, radia, ¿verdad? Entonces, si uno toma un electrón, ahí dándole vueltas a un núcleo, por ejemplo, clásicamente, pues el electrón radia, pierde energía y termina por ir colapsando, ¿de acuerdo? Entonces, eso quiere decir que, de alguna manera, pues la materia tendría que ser inestable, ¿no? Y estaríamos, o sea, no podríamos existir, ¿no? Pero, pues, la verdad es que yo creo que sí existimos y esto sí está ocurriendo, ¿no? ¿Y qué fue lo que salvó este asunto? Lo que salvó este asunto fue la teoría cuántica, ¿no? Entonces, un problema de singularidad en electricidad y magnetismo clásico, ¿ok?, fue resuelto por una nueva teoría que abarca una escala donde la electricidad y magnetismo clásico no es válida, ¿ok? Entonces, la idea aquí es que pues, las singularidades que aparecen en relatividad son, digamos, el síntoma de que la teoría en esos límites ya no es válida y que se requiere una teoría que involucre, por supuesto, a la gravedad, pero no solamente a la gravedad, sino también a la cuántica, para resolver el problema de la singularidad. Es decir, la singularidad, digamos, lo que la gente considera no es realmente algo que ocurra en la naturaleza, sino que es algo que sale en la teoría como un síntoma de que la teoría está mal, en ese régimen. Eso sí me gustaría decir que eso es una suposición, ¿no? Es una hipótesis. Nadie lo ha mostrado, ¿de acuerdo? Pero está basado, pues digamos, en nuestra experiencia y en nuestro bagaje con otras teorías. Bueno, ok. Entonces, como les decía, uno de los principales alicientes es poder describir qué ocurre en el nacimiento mismo de nuestro universo.
¿ok? Ahí, ¿no? A tiempos del orden de 10 a la menos 4 segundos, que es un tiempo que se llama el tiempo de Planck, simplemente la relatividad no puede decirnos qué ocurre. Son energías brutales, son energías que se llaman energías del régimen de Planck, que son algo así como 10 a la 19 gigaelectronvolts. Para que se den una idea de qué energía es esa, ustedes han escuchado hablar del LHC, ¿no? Que es así como el cacharro más energético que tenemos, que hemos construido. Bueno, pues el LHC, su máxima energía desplegada es del orden de 10 a la 4 gigaelectronvolts. Eso comparado con la energía de Planck es 10 a la 15 veces menor, ¿no? O sea que estamos, las energías, digamos, para averiguar qué ocurre en el inicio de nuestro universo, son 15 veces, es un factor de 15 veces más grande que la máxima energía que podemos reproducir aquí en la Tierra. Entonces, realmente, la esperanza de que hagamos una teoría y podamos hacer un experimento con esa teoría aquí en la Tierra, pues es muy baja, ¿no? O sea, tecnológicamente va a estar medio difícil. Pero tenemos el laboratorio más bello del mundo, que es el universo. De eso platicamos ahorita un poquito más adelante, para ver qué cosas se pueden extraer. Bien, entonces, igual que tenemos energías inmensas, tenemos densidades también, temperatura, y el inverso de esta cantidad al cuadrado es, digamos, el orden de la curvatura que habría en ese régimen, que es una curvatura inmensa también, donde la relatividad se asume, ya no es posible describirla, perdón, los fenómenos que ocurren a esas escalas ya no es posible explicarlos con relatividad. En realidad, lo que tenemos es que en esa región espaciotemporal del universo, ¿okay? Lo que tenemos es tenemos que tener una teoría, ¿sale?, que conjunte gravedad y cuántica. Entonces tenemos que tener una teoría que tenga una naturaleza gravitocuántica, ¿okay? Entonces de ahí viene el nombre de tratar de formular una teoría de la gravedad cuántica. Bueno, ok. Entonces, este asunto de identificar la importancia de esa teoría fue notado desde muy temprano por Einstein. Fue notado un año después de haber publicado la relatividad general. ¿Ok? Si saben leer alemán, pueden revisar este paper de 1916, donde viene esta frase, pero claro, viene en alemán. Y si no, pueden consultar este otro, que es la traducción de ese artículo. Entonces, fíjense, han pasado más de 100 años y no tenemos una teoría de la gravedad cuántica. Y la pregunta que uno se hace es, ¿por qué han pasado tanto tiempo y seguimos sin una teoría de la gravedad cuántica? Aquí cabría decir que, bueno, en el asunto de tratar de buscar una teoría de la gravedad cuántica han estado metidos muchos de los famosos, ¿no? Alberto Huijosa. No, ha estado metido, pues estuvo metido en su momento Dirac, Feynman, en fin, muchos de los que les suenan han estado metidos en eso y sin embargo no hemos conseguido. Entonces, vamos a discutir un poquito ahora por qué se ha resistido tanto la gravedad a ser cuantizada. Y quiero advertir que ese es un punto de vista, digamos, de una parte de la comunidad científica, no es el punto de vista de toda la comunidad científica, ¿ok? Entonces, fíjense, usualmente lo que ha tenido mucho éxito, digamos, en los procesos de cuantización que hemos aprendido y generado a lo largo del siglo XX, ¿okay?, es la cuantización de campos. Fíjense, en la cuantización de campos, usualmente lo que uno hace es que tiene un escenario, que es el espacio-tiempo, que es el que estoy llamando aquí E,
y un campo. ¿Ok? Y en el proceso de cuantización no se toca el escenario, solamente se cuantiza el campo. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, el proceso de cuantización es un proceso que, si decimos que el campo es como el actor, ¿ok? El proceso de cuantización lo que hace es que modifica al actor, cuantiza al actor, pero no toca el escenario. ¿De acuerdo? Y ese proceso ha sido muy exitoso, como les decía, pues de ahí, eso es lo que llamamos teoría cuántica de campos, básicamente. De ahí pues surgió la electrodinámica cuántica y nos seguimos de frente y el modelo estándar de física de las partículas. Claro que ahí, en realidad, las fuerzas fuertes y débiles son, de entrada, son fuerzas puramente cuánticas, ¿no? Pero el punto ahí es que lo que tenemos son actores cuánticos en un escenario clásico. ¿Ok? ¿Qué pasa en el caso gravitacional? Bueno, pues como yo decía al principio, una de las cosas que nosotros aprendimos de la relatividad general, y si no, la aprenderán en el sexto semestre, y si no la aprenden y la toman conmigo, pues reprueban, es que la gravedad es geometría. ¿Ok? Y entonces, la métrica realmente tiene un papel dual, es tanto el escenario como el campo. Eso es un cambio muy importante, porque ahora la exigencia, digamos, es cuantizar el escenario y al actor. ¿Ok? Y eso implica que lo que necesitamos es construir una teoría que sea independiente del fondo. No hay un fondo. O sea, cuando uno dice, ah, sí, el campo de Dirac se está propagando en un fondo de Minkowski, ¿ok? En un fondo plano de Minkowski. Ahí no estamos tocando el fondo, ¿ok? Lo que es cuántico es el campo. En el caso de gravitacional no hay un fondo, no hay un escenario. El escenario y el actor son la misma cosa, y eso sí plantea que el procedimiento o la teoría que tengamos que desarrollar es conceptualmente muy distinta a lo que hemos aprendido. ¿Okay? A ver. Entonces, como decía, la idea es formular una teoría cuántica de la geometría donde los cuantos sean, por consiguiente, cantidades geométricas, es decir, que tengamos cuantos de espacio-tiempo. ¿Okay? Entonces, aquí nada más pongo un esquemita, así rapidísimo, digamos, de lo que vamos a platicar ahorita, que es uno de los candidatos, que no es el único, para teoría de gravedad cuántica. ¿Ok? A mí me gusta enfatizar cuando doy estas pláticas que muchas veces abusamos del lenguaje y pues también tenemos que comer, ¿no? Entonces, ponemos teoría de la gravedad cuántica. Entonces uno cuando lee teoría, pues dice, pues ya está, ¿no? La teoría. En realidad debe ser propuesta, formulación, porque no tenemos una teoría, ¿de acuerdo? Entonces, aquí enfatizo, ¿no? Gravedad cuántica de lazos es un candidato, ¿ok? Es uno de los posibles candidatos para conseguir una teoría cuántica de la gravedad. Entonces, déjenme platicarles un poquito nada más el esquema de cómo se prepara el terreno clásico antes de pasar a la teoría cuántica, ¿ok? Porque sí se prepara el terreno. Entonces, el terreno es el siguiente. Ustedes, por lo menos de su curso de mecánica clásica, han visto que una poderosísima formulación es la formulación lagrangiana. ¿Okay? La relatividad general se puede también escribir en forma lagrangiana. De hecho, si no me equivoco, Hilbert lo hizo como 2 semanas antes que Einstein, nada más que Hilbert no entendía bien qué estaba pasando, digamos, físicamente. Entonces, uno toma la formulación lagrangiana, puede hacer, por ejemplo, una transformación canónica y pasar a una formulación hamiltoniana. Aquí realmente lo que uno está haciendo es descomponer al espacio-tiempo en su parte espacial y su parte temporal. En general, lo que uno está haciendo es elegir una foliación. Y en esta descripción hamiltoniana, ¿okay? Es una descripción que
básicamente es de constricciones, no me voy a meter, voy a mencionar las cosas, ahorita ya vamos a entrar en una parte un poquito técnica, ¿ok? Las voy a mencionar solamente porque no puedo dejar de mencionarlas, pero iré haciendo énfasis en lo más importante, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es una formulación hamiltoniana, pero donde realmente las ecuaciones son ecuaciones de constricción. Y después, esto fue más o menos como entre los 50 y los 60 que se hizo la formulación hamiltoniana de la relatividad general, y fue hasta los 80 en que Abhay Ashtekar, que es un hindú gringo, o sea, primero nació en la India, pero ahora ya es gringo, formuló a la relatividad general en una cosa que se llama conexiones. ¿Okay? Y eso fue, digamos, al principio cuando uno lo ve, dice, pues, es que esto está imposible. O sea, si a mí me dejan, por ejemplo, resolver algún problema de relatividad general y me dicen, resuélvalo usted en variables de conexión, o sea, es un horror. Pero resulta que, gracias a haber escrito la teoría en variables de conexión, se puede hacer justamente una cuantización que sea independiente del fondo y además tiene un plus. Resulta que la relatividad toma una forma muy parecida a una teoría de tipo Yang-Mills. Entonces hay un montón de cosas que aprendimos de las teorías de Yang-Mills, que son teorías de norma, que podemos aplicar, teniendo cuidado con ciertas cosas nada más. ¿Ok? Bueno, entonces aquí nada más les voy a poner rapidísimo un breviario, así nomás como para que se queden en la cabeza como qué cositas, si quieren leer después con más cuidado, tienen que poner especial atención, ¿no? Pero de ninguna manera pretendo que esto ni sea completo ni sea muy comprensible, ¿ok? Entonces la idea primero es que una vez que uno usa la descomposición 3 más 1 en la hamiltoniana, lo que tiene es una 3 métrica y lo que escribe es a la 3 métrica en términos de tríadas. Después, por cuestiones técnicas, se toman tríadas densitizadas y se considera una transformación de Legendre, que básicamente lo que hace es pasamos de las variables hamiltonianas, que son las 3 métricas y sus momentos canónicamente conjugados, a nuevas variables por la transformación canónica, que son estas tríadas densitizadas y la contracción de la curvatura extrínseca con la tríada. Whatever. Pero estamos cambiando a otras variables, ¿ok? A través de una transformación canónica. Bueno, un asunto aquí es que si uno hace un conteo de los grados de libertad, aparentemente, bueno, no aparentemente, en realidad hizo una extensión de los grados de libertad, pero adicionalmente hay una constricción extra que tiene que ver con que cuando yo pongo tríadas, ¿sí? Pues eso lleno el espacio, lleno la variedad de, digamos, tridimensional con tríadas, pero si yo la roto, ¿ok? No cambia nada. Entonces hay una invariancia ante rotaciones, SO3 o si quieren SU2. Esa es una de las libertades de norma que se tienen en la formulación de conexiones. Bueno, pues después lo que uno tiene que tomar, como siempre aprenden ustedes en relatividad, son ver de nuestros objetos cuál es su derivada covariante. Uno calcula la derivada covariante y al hacer el cálculo directo lo que sale es una cosa que se llama la conexión de spin y con eso construye uno la famosa conexión de Ashtekar. Aquí, fíjense, aquí esta es la K que había puesto originalmente, que es la contracción de la curvatura extrínseca con la tríada. Este es un parámetro que tiene que ver con que yo puedo introducir toda una parametrización, digamos, a través de transformaciones canónicas. Entonces, lo que hace es que parametriza esas transformaciones canónicas que se pueden hacer y la conexión de spin. Bueno, entonces, las variables canónicamente conjugadas es esta conexión, que como les digo se llama de Ashtekar o de Ashtekar-Barbero, que es una conexión valuada en el álgebra de Lie de SU2, y las tríadas densitizadas son sus momentos canónicamente conjugados.
Aquí cuando uno calcula el paréntesis de Poisson entre estas variables, lo que nos aparece es una delta. Y como algunos de ustedes ya saben, ¿quién ya llevó math? ¿Math? ¿Nadie ha llevado math? Antes FETI, ¿no? Bueno, se supone que yo creo que ahí deben de ver la delta de Dirac, ¿no? La delta de Dirac así desnuda, no quiere decir nada, matemáticamente está mal definida, ¿ok? La delta de Dirac es una distribución, entonces tiene sentido integrada, ¿ok? Entonces, como aquí tenemos un corchete de Poisson que nos da una delta de Dirac, en realidad lo que hay que hacer es como que integrar estas variables básicas, y lo que se hace es que para las tríadas densitizadas ¿cómo se dice smearing en español? Se despace, se embarran sobre una superficie y se integran, mientras que a la conexión se le exponencia y digamos que lo que se toma aquí es la holonomía, ¿sale? Pero fíjense qué interesante, como la conexión es una cosa que está evaluada en SU2, ¿no? En el álgebra del IDSU2, entonces al exponenciarla, lo que tenemos es que el cálculo sobre aristas de este objeto lo que nos da son elementos del grupo. ¿Ok? Bueno, esas son las variables fundamentales. ¿Vale? Ahora vamos a ver un breviario cuántico, que por supuesto también es incompleto, pero nada más para darles unas ideas de cómo funciona esta cosa. Bueno, el espacio de Hilbert cinemático para la gravedad cuántica. Cuando digo cinemático es que aquí todavía no se ha visto la dinámica, ¿ok? ¿Sí? La dinámica se ve después con las constricciones, pero a eso sí no vamos a llegar. El espacio de Hilbert cinemático es un monstruo. Es realmente un monstruo que son funcionales de cuadrado integrable sobre el espacio de configuración cuántico, que es una extensión del espacio de conexiones con la medida de Ashtekar-Lewandowski. Eso es un monstruo. Es un monstruo porque este que está acá es un verdadero monstruo, el espacio de conexiones, la extensión del espacio de conexiones. Bueno, durante mucho tiempo se estuvo lidiando con ese, hasta que se dieron cuenta de una cosa muy bonita. Se dieron cuenta que este monstruo le pueden encontrar una base, a todo este espacio le pueden encontrar una base que, digamos, tiene una interpretación muy interesante, muy bonita y que además permite avanzar muchísimo. Entonces, fíjense, lo que hace uno es que toma una gráfica, ¿okay? Que quiere decir que tomo aristas y vértices. Bueno, ahora, si yo calculo sobre la arista la conexión, como dijimos, esto me da un elemento de SU2, así es que puedo ver a la conexión como un mapeo de la arista a un elemento de SU2. Y resulta que entonces lo que tengo es, dada una gráfica con n aristas, una conexión me mapea la gráfica a SU2, a n copias de SU2. ¿Ok? Y la gente muy abusada se dio cuenta que esto lo puede ver entonces como el espacio de configuración asociado a esta gráfica. Y entonces tomaron el espacio de funciones de cuadrado integrable sobre este espacio de configuración con una medida. ¿Qué chiste tiene eso? Esto tiene un gran chiste. Resulta que si yo tomo SU2, esta medida, hay una medida canónica para esta que se llama la medida de Haar. Y entonces si tengo ahora n copias de este espacio, lo que tomo acá es n veces la medida de Haar. Y ahí sí, todo el mundo fue a consultar a los matemáticos que ya sabían de eso muchísimo, ¿ok? Pero apareció que tenía una aplicación. Eso es común, ¿eh? Eso es común, que de pronto los físicos se encuentran con algo y se sienten felices y creen que están haciendo nueva matemática y sale un matemático así rascándose la cabeza y pues eso lo conocemos hace 60 años, ¿no? Eso pasa con frecuencia. Pero lo que es muy bonito es que esto apareció de forma natural en el desarrollo. Bien, bueno, aquí hay una cuestión que no vale mucho la pena, pero el chiste es que entonces cuando yo tomo el espacio de Hilbert cinemático, se puede identificar entonces como el espacio que contiene todas las posibles gráficas
y entonces lo que se hace es que se consideran todas las posibles gráficas y se toma el producto tensorial, no, perdón, aquí es la suma. No, sí es el producto tensorial de todas las posibles gráficas y ese espacio se muestra que es equivalente a este. Bueno, aquí puse igual, pero es nomás para no cargar demasiado. Bueno, ¿qué otra cosa tiene maravillosa esta manera de escribir el espacio cinemático? Pues resulta que si uno toma, por ejemplo, un elemento asociado a solamente la gráfica cerrada más simple que hay, que es un loop, de ahí viene el nombre, del loop quantum gravity, lazos. ¿Sí? Si uno toma la gráfica más simple, ¿okay? Resulta que un señor que se llama Peter, o se apellidaba Peter, y otro que se apellidaba Weil, que este sí es muy conocido. Peter no sé qué tan conocido, pero Weil sí que es un nombre muy conocido. Mostraron que un elemento en este espacio puede escribirse, puede desarrollarse como representaciones irreducibles de SU2 etiquetadas por el spin, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo el lazo, ¿no? Entonces el Hilbert asociado al lazo va a ser productos tensoriales de estas representaciones para J corriendo sobre los posibles spines. ¿Okay? Bueno, eso es lo que se conoce como una red de spin. ¿Okay? Entonces, ya en términos más generales, lo que uno tiene es, dada una gráfica cerrada, cualquiera, con las aristas etiquetadas por números de espinoriales, ¿okay? El Hilbert se puede ver como el producto tensorial corriendo sobre J de todas las gráficas con J. Bueno, ok. Después lo que hicieron es, igualito que uno hace en mecánica cuántica. ¿Qué hace uno en mecánica cuántica cuando tiene su operador de posición y su operador de momento? Es representarlos en el Hilbert, ¿verdad? O sea, en mecánica cuántica ordinaria uno los representa en un espacio L2 con medida de Lebesgue y usualmente uno representa, bueno, puede elegir, ¿no? Pero usualmente uno representa a la posición como un operador de multiplicación y al momento como un operador de derivada, de traslación, ¿verdad? ¿Okay? Bueno, pues aquí hacen lo mismo y sobre este monstruo representan a los operadores de holonomía por multiplicación y a los de, estos se llaman, en realidad los llaman flujos eléctricos, pero es el que viene de la tríada densitizada, los representa por diferenciación. Sin embargo, ocurre algo que no ocurre en mecánica cuántica ordinaria, que es que, ¿se acuerdan que este tenía que ver con la exponencial de la conexión? ¿Ok? Bueno, resulta que hay un asunto técnico y que es que este no es fuertemente continuo respecto a las aristas y eso, bueno, respecto a este índice de las aristas, y eso hace que no exista el operador de conexión. O sea, a diferencia de la mecánica cuántica donde es fuertemente continuo y entonces el operador de multiplicación sí existe como tal, entonces cuando yo exponencio sé que la X gorrito que aparece arriba existe, aquí en gravedad cuántica por lazos no existe. Y de hecho tiene un producto así medio rarito en el espacio de Hilbert que tiene que ver con eso. Bueno, ahí les va una cosa muy importante. Resulta que si uno toma un estado en la red de spin, ¿ok? Estos estados, ¿sale? Son estados propios de un operador que se construye que es un operador de área. Fíjense, entonces, ¿cómo funciona más o menos eso? Uno toma una gráfica y, por ejemplo, toma una superficie a la cual solamente intersecte una arista, etiquetada por este J'. ¿Ok? Pues resulta que entonces el estado de la red de spin aplicado al operador de área que se construye da este resultado, tiene este eigenvalor. Entonces, si uno toma el caso general, toma una superficie, ¿ok? Y tiene una gráfica, toma una superficie y digamos que a esa superficie le intersectan un montón de aristas, ¿ok?
con spin JK. Okay. Resulta que el estado de la red de spin sobre el operador de área da este número. Entonces eso quiere decir, fíjense, que tenemos un área mínima. O sea, gravedad cuántica por lazos, ¿okay?, tiene la predicción de que hay un área mínima. Lo primero que salta a la vista acá, ¿okay?, es que, bueno, la raíz de 3 la conocemos, ¿no? No la podemos decir completa, pero la conocemos. El 2 también. La longitud de Planck se las puse hace rato cuánto valía. Pero este es un parámetro que yo no he dicho cuánto vale. Yo dije que se etiquetaba toda, digamos, era como la familia uniparamétrica de transformaciones canónicas a nivel clásico. Pero entonces, fíjense, pues, si yo tomo una gama o tomo otra gama, pues tendré otra área mínima, ¿no? ¿Sale? Entonces es una ambigüedad de la teoría, ¿sí? Entonces, para realmente saber cuál es esa área mínima, tenemos que poder determinar a esta gama, ¿ok? Entonces, un poquito más adelante voy a decir qué ideas hay para esta gama, esta gama se llama parámetro de Immirzi, y en algunos lugares lo pueden encontrar como parámetro de Immirzi-Barbero. Bien, entonces, así como está el operador de área, también hay operadores de volumen y de longitud, y lo que se tiene son cuantos geométricos, ¿ok? Entonces, digamos que la idea que tenemos de la relatividad general, de que la gravedad es geometría, aquí se lleva hasta la parte cuántica a tener operadores fundamentales de volumen, de área y de longitud, ¿sale? Y entonces tener cuantos geométricos. La teoría está basada en cuantos geométricos. Digamos, el equivalente a las partículas fundamentales aquí son los cuantos geométricos. Entonces déjenme ponerle aquí una animación. Esta es una animación, digamos, de cómo se vería, digamos, las excitaciones del espacio-tiempo cuántico, ¿ok? Del cual, pues en principio se supone que emerge el espacio-tiempo clásico que conocemos. O sea, se les va a hacer un poquito larga porque es un poco repetitiva, pero la tengo que dejar hasta el final por los créditos. Dura como 2 minutos. Entonces, así todos los colorcitos tienen que ver con diferentes valores para el área, ¿ok? Entonces, lo que hacen es que toman tetraedros, y eso, ahí está la gráfica así terrible del espacio de Hilbert, ¿ok? Y las intersecciones con los tetraedros va dando diferentes valores de área. ¿Okay? Ese es el cartel, ¿no? Nada más que el cartel no se movía, pero ese es el anuncio. Entonces, digamos, eso es lo que la gente tiene un poco en la cabeza como lo que sería la estructura, la caricatura de la estructura del espacio-tiempo cuántico, ¿no? ¿Se alcanza a oír la música? Hubieran podido poner una música un poco más interesante, pero bueno, más como la de Cosmos, ¿no? Más, ¿no? Bueno, esto lo hicieron en el Max Planck. Y es una caricatura, ¿no? No es así. Venga. Ok. Bien. ¿Qué ideas tienen, por ejemplo, para fijar el parámetro, la gama de Immirzi? Bueno, pues una idea es tomar, digamos, tratar de calcular la entropía, ¿okay?, usando Loop Quantum Gravity, y en cierto límite deberíamos de obtener la entropía que calcularon Bekenstein y Hawking en los 70s. ¿Okay? Y de ahí, claro, la que calculemos a través de gravedad cuántica, pues va a tener ahí a la gama. ¿Okay? Y entonces cuando lleguemos al límite semiclásico, la comparamos con esta y de ahí despejamos y obtenemos gamma.
Bueno, eso ya se hizo, nada más que no me pregunten cuánto vale, no me acuerdo. ¿Ok? Pero así se pueden ir fijando, ¿no? ¿Qué aplicaciones ha tenido la gravedad cuántica por lazos? Bueno, de las primeras cosas que se hicieron fue aplicarlo a modelos cosmológicos sencillos, por ejemplo a Friedman-Robertson-Walker, ¿no? Entonces se hizo, hizo la cuantización de Friedman-Robertson-Walker a la lazos, ¿no? Y eso abrió todo un campo de investigación que se conoce como cosmología cuántica de lazos. ¿Tiene predicciones? Sí. Una de las predicciones es que la singularidad clásica cosmológica es sustituida por lo que se conoce un gran rebote. Otra de las cosas que también ya se hicieron y se calcularon es que la singularidad en los agujeros negros de Schwarzschild, creo que alguno más, pero el de Schwarzschild ya también, la singularidad ya se pudo quitar utilizando gravedad cuántica por lazos. Entonces, ha habido resultados, ¿no? Muy interesantes. Pero no hay que perder de vista que esta teoría sigue en construcción, ¿okay? Sigue habiendo muchas cuestiones en gravedad cuántica por lazos que no están completamente controladas. Por ejemplo, ustedes han visto en mecánica cuántica el desarrollo WKB, ¿no? Que es de alguna manera como una descripción, no sé si decir semiclásica o semicuántica, que será mejor, pero ahí, entre las dos, ¿no? Que se hacen desarrollos perturbativos en H barra y eso, ¿no? Bueno, el equivalente en gravedad cuántica por lazos no está claro, o sea, no está claro cómo construir todavía estados semiclásicos. Hay muchas propuestas, pero no está completamente resuelto el asunto, y eso es muy importante porque si tenemos que comparar con cosas que ya más o menos conocemos, si no sabemos cómo llevar la teoría cuántica a un régimen semiclásico, pues no vamos a tener mucha manera de comparar. Como digo, sí ha habido bastantes propuestas, muchas muy prometedoras, pero todavía no hay algo definitivo, y es que el problema ahí está en el monstruo de el Hilbert que tiene la teoría, que es realmente muy complicado. Otra cosa que van a escuchar cuando vayan a alguna plática o alguna conferencia de gravedad cuántica por lazos es lo que se llama spin foams, o sea, espuma de espines, ¿no? Que es, digamos, cómo evoluciona la red de espines, ¿no? O sea, yo no he hablado de la dinámica, ¿sale? O sea, yo no les presenté la parte cinemática, pero pues hay una dinámica, y el spin foams lo que se trata es de la dinámica de ese Hilbert, ¿ok? Bueno, entonces, no quiero dejar pasar la oportunidad de insistir, gravedad es geometría, y la idea de gravedad cuántica, entre otras cosas, es describir y entender el nacimiento del espacio-tiempo, ¿ok? No es, por supuesto, la única propuesta, ¿ok? Hay otras, por ejemplo, esta teoría de cuerdas. Teoría de cuerdas busca más cosas, pero como uno de sus productos debería estar la cuantización de la gravedad, ¿no? Teorías de gran unificación también, ¿ok? Entonces, por ejemplo, una cosa muy importante es que en gravedad cuántica por lazos se asume, como hipótesis, que el espacio-tiempo tiene 4 dimensiones. En cuerdas, por ejemplo, eso no se asume, ¿no? Eso sale por consistencia de la teoría, ¿no? Y es interesante porque, miren, uno está en 4 dimensiones y puede ver esto, ¿verdad? Y pensar que eso es la realidad, pero a lo mejor la realidad es otra, ¿no? ¿Sí? Entonces, considerar más dimensiones, si realmente hay más dimensiones, pues lo que estamos viendo es la sombra, ¿no? Y no entendemos realmente que lo que estamos viendo es esto, ¿no? Entonces nos emocionamos con la sombra y cuando vemos la verdad se nos quita la emoción. Ok. Una pregunta que suele surgir es si uno puede garantizar que, por ejemplo, gravedad cuántica por lazos u otra formulación vayan por el buen camino. La verdad es que no. ¿No? Eso es imposible de garantizarlo, ¿no? Es imposible. Podemos hacer pruebas con modelos de juguete, podemos hacer alguna predicción y tratar de verla. Por cierto, hace no mucho hubo una
se hizo un cálculo con gravedad cuántica por lazos para tratar de ver una huella de gravedad cuántica de lazos en el espectro de la radiación cósmica del fondo de microondas y parece que ahí va, ¿no? Entonces, bueno, pues quisiera aquí nada más decir que la construcción de nueva física encuentra necesidad, no es porque se nos ocurra nada más porque sí, ¿no?, en los límites superados de las teorías conocidas o en la incompatibilidad entre teorías, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí lo que yo remarqué es que la relatividad, digamos, tenía un límite en donde ya no funcionaba, ¿no? Pero, por ejemplo, la historia de la relatividad especial tiene otra historia y viene más bien porque la mecánica newtoniana y el electromagnetismo no pueden convivir, ¿ok? ¿Sale? Y fue cuando empezó todo este rollo del éter y no sé cuántas cosas, ¿no? Y de ahí surge la relatividad especial. Entonces, digamos, las motivaciones son motivaciones físicas de cuando dos teorías chocan, hay tensión entre ellas, o alguna de ellas está, digamos, queremos investigar un rango donde ya no es válida, ¿ok? La nueva física tiene como guías, aquí nada más nombro algunas, ¿no?, la observación, el aprendizaje sobre los errores y aciertos en el pasado, la prueba de estrategias utilizando modelos simples, el intento genuino por eliminar prejuicios en el razonamiento. O sea, es difícil no tener prejuicios, ¿no? O sea, por ejemplo, Einstein introdujo la constante cosmológica cuando le avisaron que el universo no era estático, ¿no? Entonces puso la constante cosmológica para hacerlo estático. Y era un prejuicio, realmente era un prejuicio. Después se arrancó los pelos cuando vio los resultados de Hubble, ¿no?, porque lo podía haber predicho, pues, al año siguiente, y que en realidad quien lo predijo, quien hizo ese cálculo fue Friedman. Pero sobre todo, pienso yo que la nueva física tiene como guía la imaginación. Entonces hay que tomarlo con mucho cuidado, pero esta frase a mí me parece una frase maravillosa de Carl Sagan y quisiera que se queden con eso en sus estudios. ¿Sí? Bueno, y pues ahí seguimos buscando la teoría. Gracias. Gracias, Jerónimo. Si tienen preguntas, estos, no sé si todos ya lo tienen presente, pero estas reuniones son completamente informales, así que con toda confianza pregunten lo que quieran. Tanto si tienen preguntas de los detalles técnicos que nos compartió Jerónimo, pregunten de eso, por supuesto, pero también no se eliminen con eso, pregunten cualquier cosa por sencilla que crean o cualquier cosa que se les ocurra con toda confianza. Jerónimo tiene unos minutos para contestarles. No hace falta que uno se anime para que los demás se animen también. Hace poco se escuchaba que descubrieron ondas de gravedad, ¿no? ¿Y eso cómo se relaciona con eso? Bueno, las ondas gravitacionales son ondas o sea, son un fenómeno clásico, ¿no? Son ondulaciones del espacio-tiempo. Entonces, ¿cómo se relaciona? Bueno, pues supongo que uno debería de poder ver la versión cuántica. O sea, digamos que tú tienes un espacio-tiempo que eventualmente deriva en un espacio clásico con ondas gravitacionales y deberías de tener una traza de eso, ¿no?, hacia atrás. Pero sí tiene mucha importancia en el estudio profundo del universo porque hay ondas gravitacionales primordiales que traen mucha información del universo temprano. Ahora, es muy difícil decirte exactamente cómo si no conozco la teoría, ¿no? Pero que, por ejemplo, hay traza de la radiación gravitacional primigenia, bueno, muy temprana, en la radiación del fondo de microondas. Gracias por tu pregunta. ¿Quién más se anima? ¿Quién más pregunta? ¿Sí? ¿A qué se refiere un cuanto gravitacional? ¿Cómo sería? ¿Cómo conceptualmente hablando? Pues como
Pues un cuanto de área sería, por ejemplo, como un cuanto de, como el fotón. O sea, sería el equivalente de la teoría electromagnética en la gravitacional. ¿Sería como un gravitón? No. No, es un cuanto de área, un área mínima. Un área fundamental, un bloque fundamental de la teoría que ya no puedes dividir más, digamos, ¿no? O sea, a partir de eso se construye todo. Lo que quieran, ¿sí? Bueno, por ejemplo, en cuántica tienes como operadores de vibración y aniquilación. Ajá. Pues es una teoría cuántica de campos, lo interpretas como gas particular. Hay un símil así en quantum gravity que puedas decir como tengo un operador que cree estos cuantos de área. Bueno, eso tiene que ver con la dinámica de la gráfica, ¿no? Entonces tú tienes un tetraedro y está la dinámica de la gráfica y entonces cuando corta hay un cuanto de área, cuando no corta no hay. Entonces te fijaste que había como huecos en la... Es eso. Y algunos aparecían y otros desaparecían, ¿no? Pero así tal cual como creador o sea, no es exactamente así. Pero ocurre algo parecido. ¿Más dudas? Sí. Bueno, no conozco mucho del tema, soy de los primeros semestres, Ajá. pero me he tenido una duda así constante de, bueno, esta teoría de gravedad cuántica de gases. Ajá. Por ejemplo, sabemos que pensamos que la gravedad es una fuerza, pero ¿por qué la siguen considerando dentro de las 4 fuerzas fundamentales? Sabemos que es como una distorsión del espacio-tiempo. ¿Ah, por qué la siguen llamando fuerza? O en realidad... Pues si debemos decir a lo mejor 3 fuerzas y geometría, ¿no? Sí, o sea, sí. Sí, porque el modelo estándar ocupa la teoría de cuerdas, quiere meter la gravedad a eso, pero en realidad no es una fuerza. Ya como esta teoría lo que yo dije es que, digamos, la idea así como de fuerza tipo Newton, ¿no? Eso es sustituido en relatividad general por curvatura. No existe eso de una interacción entre dos cuerpos por alguna fuerza, sino que en realidad estos cuerpos deforman el espacio-tiempo, ¿no? Y lo que siguen es las geodésicas, ¿no? Dadas por esa deformación, ¿no? Entonces, ¿por qué lo siguen llamando fuerza? Pues supongo que por lo mismo que seguimos llamando las leyes de Kepler, ¿no? Por costumbre y también por afán divulgativo, ¿no? Sí. Muchas veces a nivel divulgativo es como más fácil decir fuerza. Como dato extra, o sea, aparte, así como está diciendo Jerónimo, que en realidad no hay tal cosa como la fuerza de gravedad, ya está sustituido por esta noción, como tú dices, que el espacio-tiempo se puede distorsionar. Las otras fuerzas tampoco son fuerzas, en ese sentido. Las otras fuerzas son también como distorsiones de los otros campos que corresponden. Entonces también ahí se pone interesante. Son campos, claro. No, sí, más o menos. ¿De qué tal la inspiración? Anímate. ¿Tú piensas? ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Tiene un par de minutos más, Jerónimo. Tiene otro compromiso. Normalmente estas pláticas tenemos un montón de tiempo para preguntas, pero hoy Jerónimo, que no se puede venir, tiene un compromiso pronto y de hecho está casi con un pie en el avión porque mañana se nos va a Madrid. Entonces lo estamos aprovechando ahorita. Pero tiene un par de minutos más. ¿Tienen alguien una última pregunta? Aprovechen. Nada. ¿Qué te cambie? Lo que te hace. Bueno, pues Bueno. le damos las gracias otra vez a Jerónimo. Tú. Sí. No, no. Sí. Así nada rápido. Es que, pues, sí, ¿no? Por lo que podemos observar, pues, la fuerza de la gravedad, o así, la gravedad, pues es la fuerza por mucho más débil de todas, ¿no? O sea, digamos, comparándola con el modelo cromodinámico cuántico con la electrodébil, pues, ¿qué efecto, o sea, para qué, bueno, no es por nada, pero para qué nos serviría como la gravedad cuántica a esos niveles si tan solo aquí un imán puede vencer toda la fuerza que ejerce la Tierra sobre algún objeto pequeño? Imagínense los átomos, o sea, sería muchísimo menor esa fricción. Porque la gravedad cuántica, o sea, vamos a poner el ejemplo del universo. O sea, la gravedad cuántica, la teoría de gravedad cuántica es antes de que hubiera partículas. Es como emerge todo el espacio-tiempo.
¿Sale? Entonces, ahí no tienes ni quarks ni nada todavía. Entonces, claro, si tú quieres pensar ahorita en qué efecto va a tener la gravedad cuántica aquí, nada, ¿no? Pero sí tuvo, ¿no? Sí, o sea, realmente es la teoría, es lo que pretende es, o sea, el fin más ambicioso es como explicar el nacimiento del universo, ¿no? O por ejemplo también dentro de un agujero negro, pues tú puedes poner la fuerza que tú quieras, lo que tú quieras, pero dentro del agujero negro la fuerza gravitacional va a ser mucho más grande, ¿ok? Porque la curvatura va a ser inmensa. Acuérdate, aquí ya no es solamente G, aquí es la curvatura, ¿no? Entonces, los fenómenos gravitocuánticos, digamos, a energías del orden de Planck son muy poderosos, ¿ok? Eso puede ser una aplicación entonces como el origen del universo y los agujeros negros. Pues sí, lo que queremos ver es el nacimiento del espacio-tiempo, la idea. Bueno, pues muchas gracias. Ahora sí, ya se nos acabó el tiempo, así que gracias.